Bueno, había pedido para bajar unas imágenes. Voy a reiterar la solicitud. Vamos a ver ese momento en que Miguel Mejía se encuentra con el presidente venezolano Nicolás Maduro. El Miguelón en Caracas, Venezuela, 26 de noviembre. Presidente, Un cuarto para las 7, ya oscureciendo, nublada la ciudad, Miguelón. Presidente, hay muchos estudiantes dominicanos que prefieren venir aquí a hacer posgrado por la calidad del servicio médico. ¿Verdad? Usted citó en su estadística ahora que salimos de la inauguración del hospital. ¿Quieres tomarte un café ahí, en la panadería? Sigue, te estoy saboteando. Entonces, usted citó que recientemente se graduaron 32 dominicanos. Ellos prefieren aquí y se sienten muy agradecidos por la calidad del servicio que reciben en el posgrado aquí en Venezuela. Mucha calidad. Mucha calidad y se sienten muy... Este paseo en Caracas del señor Miguel Mejía, dominicano, presidente de una organización política de izquierda en nuestro país, se produjo la semana pasada en Caracas. El viernes, justo el viernes al caer la tarde, Y cuando corrían rumores. Hay una gran tensión. No solo la tensión, sino la desinformación. Pero bueno, hay informaciones claves como la decisión del presidente de los Estados Unidos que cierra el espacio aéreo de Venezuela. En las últimas horas ha confirmado pero en torno a la persona, específicamente en torno a la persona de Maduro, que si está, que si no está, que si le han dado un salvoconducto. Pero vamos a dejar que sea el exministro para la integración regional, Miguel Mejía, a quien le llama Nicolás Maduro, Miguelón, quien nos narre, quien nos diga cómo está el ambiente, cómo él vio el ambiente justo el viernes. Me imagino que ha tenido contacto en las últimas horas con el presidente venezolano. Exacto. Usted tiene contacto directo. Cuéntenos, gracias por estar aquí esta mañana, saludos, buenos días. Buen día, Miguelón. Y cuéntenos un poquito. Bueno, buenos días, Edith. Buenos días. Buen día. Amelia y amigo Germán. Buen día. En el primer día de diciembre. Qué bueno que tenga la oportunidad de compartir con ustedes y sus televidentes esta experiencia. Primero, hay mucha desinformación en el mundo a través de las transnacionales de prensa sobre el tema de Venezuela. Se dice que en Venezuela hay una tensión muy fuerte y que la población tiene miedo hasta de salir a la calle y que incluso el presidente de la República, Nicolás Maduro, anda dirigiendo desde un búnker. Entonces, en esa conversación, en ese paseo que dimos ahí, yo le pregunto, dicen las transnacionales que usted anda tembloroso y que está conduciendo esto desde un búnker. ¿Cómo es el asunto? Entonces, cuando él se dispone, vamos a hacer un recorrido por toda Caracas para que tú puedas ver cuál es el ambiente que predomina aquí en el país. Y debo decirle, sin ningún tipo de exageración, que en ese vehículo iba su esposa que iba detrás, él conduciendo y yo adelante, en una conversación muy amena. Y en un momento él quiere pararse en una esquina que lo tomemos un café. Yo, no es necesario, vamos a seguir haciendo el recorrido. Y realmente lo que yo pude ver en Caracas, no otro estado de Venezuela, es un ambiente festivo de Navidad, el clima, que la temperatura baja más que aquí, que en la República Dominicana, y la enorme decoración que tienen todos los lugares públicos, sobre todo los parques, del ambiente navideño. No quiere decir con esto de que la población no tenga una atención, de que no esté pendiente a las amenazas, a las agresiones que está haciendo Estados Unidos, que tiene un cerco en todo el Caribe con relación al tema de Venezuela. Yo creo que ese cerco que tiene una violación del derecho internacional y una violación extraterritorial tiene un propósito. En esta etapa yo pienso que hay una guerra psicológica, pero en cualquier momento pueden pasar a una situación de hecho.
De hecho, pese a lo tranquilo y distendido que sentía el presidente Nicolás Maduro, en lo particular yo creo que el hecho de que los Estados Unidos hayan hecho un despliegue tan grande, sin precedentes como el que han hecho, y en lo cual han involucrado varios países, y lastimosamente dentro de esos países está la República Dominicana, que ha cedido recientemente con la visita del jefe del ministro de Guerra de Estados Unidos, espacio aéreo, marítimo y terrestre para esta agresión bajo el manto de la lucha contra la droga. La lucha contra la droga no es más que un pretexto. Yo creo que aquí hay una hoja de ruta que, entre otras cosas, persigue fundamentalmente producir un magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Así se lo he hecho saber. Porque ellos piensan que Nicolás Maduro es la figura que cohesiona la unidad interna dentro del gobierno, dentro del partido y una franja importante de la población. Y como dicen los dominicanos, muerto el perro, se acabó la rabia. Eso es un objetivo que tienen ellos. Y a mí me parece que luego de ese despliegue que han hecho tan grande, aire, mar y tierra, sobre el pretexto de combatir el narcotráfico, en algún momento ellos tendrán que hacer algo. Porque ¿cómo pueden ellos justificar ante el mundo y hacia lo interno de los Estados Unidos un despliegue que no solamente tiene un costo político, militar, sino también económico? Miguel Mejía. Sin hacer nada. Justo ayer el periódico Miami Herald y varios medios se hacían eco de esta información, indicaba que la conversación del presidente Donald Trump con Nicolás Maduro, que ya incluso Trump la había confirmado, se produjo en el ámbito de una propuesta para que saliera del poder y de alguna manera entregarle un salvoconducto. Incluso el Herald se va más lejos y habla de una serie de condiciones, la posibilidad de que se fuera a otra nación, que se pudiera llevar a su familia, una no persecución con tal de que Nicolás Maduro saliera del poder. Ayer, más tarde, en el Air Force One, en el avión del presidencial, una reportera le preguntaba al presidente Trump si esa llamada se había producido. Él confirmaba otra vez la comunicación, pero dijo que no iba a dar más detalles. ¿Tiene usted información sobre si el contenido de ese intercambio tiene que ver con lo que se ha dicho de que se le está solicitando a Nicolás Maduro la salida del poder, incluso con un periodo reducido de tiempo para que tome una decisión? ¿Cuál es su, digamos, su análisis sobre este tema? Bueno, yo debo decir que ciertamente el presidente Maduro me comentó de esa llamada. No estoy autorizado a hablar del contenido de la llamada, pero evidentemente lo que el presidente Maduro me pudo compartir de esa llamada no va en el espíritu que estaba presentando el presidente Trump y algunos cables norteamericanos. O sea, ¿no tiene que ver con lo que se ha dicho públicamente? No, la llamada, por lo que me compartió el presidente Maduro, fue una llamada muy cordial, muy respetuosa, e incluso el presidente Trump lo invitó a que visitara Washington, entre otras cosas. Pero en el temperamento que Trump está diciendo en este momento no coincide con el temperamento de la información que me pudo compartir el presidente Maduro. Pero invitarlo a ir a Washington con una orden de captura de $50 millones. Bueno, pero no sé, en los términos que se desarrolló la conversación, lo que sí me dijo él, que fue una conversación muy amistosa y que, entre otras cosas, él le había invitado a visitar a Estados Unidos, a visitar a Washington. ¿A qué hora, cuándo fue la última vez que usted habló con el presidente Maduro? El viernes 26, en hora de la noche. Okay, y luego de ese recorrido nos fuimos a la casona. O sea, esa fue la última vez que usted habló, pero la llamada, ¿cuándo se produjo? La llamada se produjo la semana pasada. Ok. A final de la semana pasada. O sea, que ya usted lo tenía desde el viernes de que esa llamada se había producido. Eso, ya para entonces estaba la orden del cierre del espacio aéreo. Sí, ya estaba la orden del cierre del espacio aéreo. Es una medida que realmente, bueno, la línea aérea venezolana no la han acatado, han seguido volando. Y la línea panameña también ha seguido volando. Algunas líneas se han retirado porque tienen el temor de que la compañía aseguradora no le dan garantía de nada en caso de que pueda suceder algún problema.
Evidentemente se han reducido los vuelos y eso ha creado un trastorno, y sobre todo con la época que estamos viviendo, la época de Navidad, que la gente tiende a desplazarse, a reencontrarse con su familia. Pero sí, ya la orden está dada, no ha sido captada en su totalidad. Hay empresas aéreas venezolanas y la panameña y otras que están dando servicio todavía. En base a su dilatada experiencia diplomática, el manejo de todo lo que es la geopolítica, no olvidemos que ese que está aquí con nosotros hoy, Miguel Mejía, fue una especie de contacto, sirvió de enlace para un poco viabilizar las relaciones con los países que antes se veían como, qué sé yo, muy lejanos, qué sé yo, China, relaciones diplomáticas con Vietnam, acercamiento con Lula, también con Hugo Chávez. En base a esa experiencia ya de más de una década, de más de casi 2 décadas, prevé Miguel Mejía que pueda haber una, digamos que eso se deje así, que Donald Trump, como ha hecho tantas otras veces, recule y que no pase nada? Para mí, en lo personal, para mí es muy difícil que eso suceda, porque ¿cómo va a justificar hacia adentro y hacia afuera de los Estados Unidos y ante la comunidad internacional ese despliegue que ha hecho? Yo creo que ellos están obligados a dar aunque sea un pelliquito. ¿Cuándo y cómo lo van a hacer? No sé. Bien, entonces en base a esa conclusión suya, me gustaría saber, y puesto que conoce, me imagino que a fondo, el poderío, la fuerza militar o cívico-militar que tiene Venezuela, ¿cuál es la capacidad que tiene Venezuela frente a Estados Unidos? Yo creo que en términos militares hay una lucha muy desigual. Sin embargo, hay un pueblo que está preparado, una alianza cívico-militar que está preparada, y eso es público. Ya las Fuerzas Armadas están listas, están preparadas y han ido preparando una franja importante de la población civil para cualquier resistencia en caso de una agresión directa que pueda hacer los Estados Unidos. A mí me llamó mucho la atención una expresión que usted tuvo, habló de un magnicidio, o sea, la posibilidad de que ultimaran al señor Nicolás Maduro. ¿Usted ha conversado con él en ese sentido? ¿Tiene el gobierno venezolano alguna, digamos, evidencia o cree que la seguridad del presidente físicamente podría estar en riesgo y de que es una meta su eliminación física? Es una percepción personal que le he tenido la oportunidad de compartirla con él. O sea, lo compartió con él. En el sentido de que ellos, el problema de ellos, fundamentalmente en este momento, es el presidente Nicolás Maduro, porque ellos piensan que desapareciendo físicamente al presidente Nicolás Maduro se va a producir un despelote dentro del gobierno, dentro del partido de gobierno, en la sociedad venezolana, y eso le puede permitir a ellos hacer un rediseño, una recomposición en la dirección que ellos ¿Y qué piensa procuran. Maduro de esa posibilidad? Miguel, disculpe la interrupción. ¿Qué piensa Maduro de esa posibilidad de que a él lo eliminen? Él no descarta nada y está preparado para todo. Lo que evidentemente él ha seguido al lado de su pueblo, no ha detenido su agenda en lo más mínimo. Evidentemente ha tomado algunas medidas de seguridad, pero sigue desarrollando su agenda. Fíjate que en ese recorrido que hicimos en el vehículo, yo acababa de salir con él de la inauguración de un conjunto de hospitales, y donde habiendo uno de ellos, el principal, el matriz, y los demás estaban de manera virtual, y ahí hablábamos de la importancia de los estudiantes dominicanos que van a hacer posgrado, que en ese momento se estaban graduando 37 dominicanos haciendo posgrado en diferentes áreas. Y también le hablé de la necesidad de que retomáramos el tema de Juan Pablo Duarte, que había fallecido allá en Caracas, Venezuela, y por tanto era necesario que retomáramos esa parte de la historia donde el patricio había fallecido allá en Caracas, Venezuela, y él de manera isofacta autorizó a un académico a que se pusiera en contacto con el presidente del Instituto Duartiano, el doctor Wilson Gómez, el cual ya yo hice contacto con él y ya están enlazados para tratar de rescatar esa memoria histórica de la presencia de Duarte en Caracas, Venezuela.
Hablamos de muchísimos temas, porque después de ese recorrido que duró como 1 hora en Caracas, nos parábamos en los semáforos. Debo decirle que lo que yo pude ver, íbamos en un solo vehículo. No descarto que hubiera una seguridad discreta, pero nada de esos séquitos, o sea, no estaba y de ese visible, despliegue. no Era en el vehículo de él, y en ocasiones nos parábamos en los semáforos, bajaba el cristal, me hacía un comentario, y en una quiso pararse en una esquina a tomar un café. Yo no quise, digo, no. Y ustedes iban solos. Llama la atención que él va manejando. La semana pasada, el gobierno dominicano recibió aquí, el presidente de la República y el gobierno dominicano recibieron aquí al ministro de Defensa de los Estados Unidos. Se anunció un acuerdo importante que permitiría incluso que aviones y que personal militar de los Estados Unidos pueda utilizar instalaciones del Aeropuerto Internacional Las Américas y San Isidro, la base aérea de San Isidro. Aunque no se conocen todos los términos de este acuerdo, se dieron algunos avances que hablan de una lucha contra el narcotráfico basada en tratados anteriores. ¿Cuál es su visión sobre este acuerdo? Es muy lastimoso, porque este es un tema que, independientemente de la coincidencia o no que se pueda tener con el régimen venezolano, aquí lo que está en juego es un problema de soberanía nacional. Ya algunos especialistas han hecho algunos análisis, han hecho algunas reflexiones y han determinado que es inconstitucional lo que se está haciendo, incluyendo que eso ha ido al tribunal constitucional, y que eso ha debido pasar por el Congreso. Independiente de esa parte legal, yo creo que no hay precedente de eso, y que un país que ha sido intervenido varias veces en el pasado siglo por tropas norteamericanas, que se le esté cediendo el territorio, el espacio aéreo, marítimo y terrestre para poder agredir a otra nación hermana bajo el pretexto de que de la lucha contra el narcotráfico, es un sinsentido. Eso es lesivo a la soberanía nacional. Usted sabe que le consta que se ha difundido mucho sobre el denominado cartel de los soles, y se señala directamente al gobierno venezolano. Ya que estuvo con el presidente Nicolás Maduro, tuvo la posibilidad de hablar con él sobre eso. Es una pregunta, y quisiera incluir de inmediato la otra para finiquitar esta conversación o culminarla, como dicen los abogados, que es la parte de la reacción que genera en la gente verlo a usted en este video. Yo estuve mirando los comentarios y muchos dominicanos en las redes sociales decían no entender por qué usted apoya a Nicolás Maduro. Yo no sé si usted entra a las redes, no sé si lo sabe, pero sí me gustaría que usted a esa gente que dice no entenderlo, usted le dijera algo breve. Entonces, me voy con el cartel de los soles, y si habló con el presidente venezolano sobre eso y su opinión frente a ese rechazo que uno ve, por lo menos usted en las redes, que se produce con la publicación de este video. Bueno, es un problema de convicción política, ideológica, un problema de lealtad personal. No me mueve otro interés que no sea eso. Si yo no hubiese tenido una coincidencia del tipo, desde el punto de vista político con Venezuela, yo no estuviera ahí. Yeah. Y estas relaciones no vienen ahora a propósito de Nicolás Maduro, estas relaciones vienen con Chávez. Recuerden ustedes que yo fui la primera persona que traje a Chávez aquí antes de ser presidente, y luego mantuvo una amistad, y entonces heredo una amistad con Nicolás Maduro que se deriva de las relaciones con Chávez. El cartel de los soles es algo que nadie lo ve ni lo toca. Entonces se está hablando de una lucha contra el narcotráfico, y hoy acaban de pasar las elecciones ahora en Honduras. No sé, hasta ahora no sé cuál ha sido el resultado, pero ¿qué sucedió? Que Trump a Juan Orlando, que lo ha sido presidente, que al día siguiente de haber traspasado el poder a Xiomara Castro, fue sacado, esposado, encadenado y condenado a 44 años de prisión y 8 millones de dólares. ¿Y cuál fue la oferta de Trump para que el candidato que él estaba apoyando allá en Honduras pudiera tener la simpatía del voto de los hondureños? Ofreció el perdón, y se dice que ya le dio el perdón a un hombre que está condenado a 44 años por un tribunal norteamericano y 8 millones de dólares. Entonces, ¿de qué lucha contra el narcotráfico estamos hablando? Se están hundiendo lanchas sin determinar si ciertamente lo que van en esa lancha son narcotraficantes, si en esa lancha hay droga, o si se trata más bien de un efecto psicológico, de un mensaje al mundo para ellos demostrar su poderío de manera abusiva
y en franca violación al derecho internacional. Bueno. Porque ¿quién determina que esas lanchas que van ahí, que se han demostrado que son pescadores de diferentes nacionalidades, no solamente son colombianos ni venezolanos, ya hay gente ahí de Trinidad y Tobago que han hundido esa yola? Yo pienso que le hubiera sido más rentable que ellos puedan capturar a esa gente que va en esa yola y demostrarle al mundo, mírenlo aquí, Bueno, andan transportando droga y el papel de nosotros de contener esto para la salud de los pueblos. Miguel Mejía, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Le agradecemos mucho su presencia aquí y le deseamos que pase un feliz resto del día. Gracias a Buen ustedes. inicio del mes de diciembre. Gracias a Miguel Mejía, que es presidente del movimiento Izquierda Unida en nuestro país y que, como ustedes vieron, ha podido hablar directamente con el presidente venezolano Nicolás Maduro. La semana pasada difundía ese video de ellos recorriendo las calles venezolanas, un video que se viralizó en las redes sociales. Gracias por estar a él aquí y cuando regresemos de la pausa vamos a estar con la socióloga Rosario Espinal. Después de ella tenemos un poquito más también, vamos a hablarle de una feria de empleos, pero yo quisiera también ofrecerles algunos detalles sobre el caso Senasa, que entra en una etapa clave en este momento, el caso Senasa. Le traigo algunos detalles más y un poco las ideas que, al margen del silencio oficial que prevalece sobre este tema, he podido compilar para ustedes. Así que hacemos la pausa, regresamos enseguida.